economía en el año 1990. Hizo famosa su teoría basado en el riesgo que deben asumir los inversores para obtener el máximo rendimiento. Toda su teoría estuvo basada en diseño de proyecciones matemáticas y cálculos matemáticos y estadísticos para determinar cuál es el mayor rendimiento de un portafolio asumiendo un menor riesgo, basado sobre todo en la teoría de diversificación. Cuando se diversifican las inversiones, el riesgo asimismo se diluye. En esta teoría, Markowitz determina el conjunto de carteras eficientes y la selección de la mejor cartera del conjunto eficiente, calculando su riesgo en cada una de las inversiones. Hay dos variables importantes que analiza, que es el retorno por un lado y por otro lado el riesgo. Siempre todo inversor lo que quiere es tener un mayor retorno a un menor riesgo. Y para eso se hacen los diferentes tipos de análisis para determinar cuál es el portafolio más eficiente. ¿Cómo se hace? Calculando en primera instancia el retorno esperado de los precios que se mantienen en el análisis del portafolio, calculando la varianza, que para eso nos apoyamos en la función VAR de Excel, la desviación estándar, que viene siendo la raíz cuadrada de la varianza, o la función DES-BEST-P, que está en Excel también, y esto viene siendo el riesgo del portafolio. Tenemos también las covarianzas, cuando se tratan de más de dos activos, y la correlación también cuando son menos de dos activos. Veamos entonces los diferentes precios que hemos calculado o que hemos obtenido de fuentes importantes en internet, viendo 8 activos o si no 8 empresas, que son Boeing, Procter & Gamble, Disney, Johnson & Johnson, Citigroup, General Electric, Nike y McDonald's. Hemos escogido al azar estas 8 empresas con precios que van desde el 22 de marzo del 2015 hasta el 23 de marzo del 2020, o sea, hace una semana de los precios. Es importante analizar estos precios o las variaciones de estas acciones, tomando en cuenta que los precios de la mayor parte de las compañías han venido creciendo en los últimos 10 años, luego de la crisis de hipotecas sufrida en el año 2008, crecimientos estables, y si no fue hasta este año, en el año 2020, en enero de 2020, que hubo ciertas condiciones en el mercado que afectaron los rendimientos, como por ejemplo el conflicto de Estados Unidos con Irán a inicio de año, y posteriormente el problema del coronavirus, con una pandemia actual que lo que hace es que ha hecho que la mayor parte de las bolsas del mundo, o todas las bolsas del mundo, han disminuido, han caído. Entonces, con estos precios, teniendo estos precios, vamos a calcular los retornos. Una fórmula clásica de calcular retornos es dividir el precio reciente del precio anterior menos 1, que es la fórmula clásica, precio reciente entre precio anterior menos 1. Le ponemos estilo porcentaje con dos decimales, 0.29. Sin embargo, aquí vamos a calcular basado en la fórmula del logaritmo natural, que asume el interés compuesto en esta serie de datos o la base de datos que tenemos, que sería el logaritmo natural ln, el más reciente, entre el precio anterior, se cierra el paréntesis, y a 0.29% para esa semana. Luego lo copiamos hasta el último activo que tenemos, que es McDonald's, y copiamos hasta el penúltimo registro que tenemos. Bien, estos son los rendimientos
cada una de las empresas desde el año 2015 hasta marzo del 2020. Para facilitar los cálculos, vamos a establecerle nombre a estas columnas. A esta columna vamos a utilizar los mismos nombres de las compañías, sus siglas abreviadas, o el ticket, que es lo mismo. Agregamos los nombres de estas columnas. Johnson. Citigroup. General Electric. Nike. Y McDonald's. Cada columna tiene sus respectivos nombres que van a facilitar los cálculos. Con estos rendimientos o estos retornos semanales, entonces vamos a calcular el rendimiento promedio de cada uno de estos activos. La función promedio son los decimales. Promedio, el nombre de la columna, promedio, Johnson y Johnson, promedio Citigroup, promedio General Electric, promedio Nike y promedio McDonald's. Ahora calculamos la varianza con la función var p, varianza. Aquí le agregamos más decimales.
Johnson y Johnson. La varianza de Citigroup. La de General Electric, la de Nike, y la de McDonald's. La desviación estándar la podemos calcular igualmente con la función DES P. Sin embargo, es lo mismo que calcular la raíz cuadrada de la varianza. Lo hacemos de esta forma para facilitar el cálculo y lo copiamos hasta el último activo. Y vemos, por ejemplo, que el activo de mayor rendimiento es McDonald's. Después de McDonald's es Nike. Y el que le sigue el mayor rendimiento es Procter & Gamble. Y el que tiene mayor riesgo de todos estos activos es General Electric, no, perdón, es Boeing. Después le sigue General Electric. Y después tenemos Nike. Si tuviéramos que invertir a nivel individual de cada uno de estos activos, el de mayor rendimiento es McDonald's. Si nos vamos a decidir desde el punto de vista del rendimiento, pero si tomamos en cuenta o en consideración el de menor riesgo, viene siendo el de Nike. Esto es cuando se hacen inversiones individuales que no conlleva una diversificación del portafolio. El índice de desempeño es lo que quiere ver el inversor, no es más que la diferencia que hay entre el rendimiento menos la tasa libre de riesgo, que se utiliza como referencia la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, asumiendo una tasa cero, dadas las circunstancias que tenemos con tasas bajas. Hace un par de semanas la Fed disminuyó las tasas de interés a cero. Considerando entonces una tasa libre de riesgo de cero, sería el rendimiento promedio entre el riesgo. Este es el índice de desempeño y lo copiamos hasta McDonald's. El de mayor índice de desempeño sigue siendo McDonald's, porque combina el rendimiento del punto 26 con un riesgo relativamente bajo, 2.79, por debajo de Boeing, por debajo de General Electric, por debajo de Nike. Luego tenemos el de mayor desempeño después de McDonald's, que es Procter & Gamble, con un rendimiento de 0.16 combinado con 2.38 de riesgo. Esto es el cálculo para activos individuales. Veamos entonces la combinación de activos. Queremos combinar dos activos y ya sabemos que tomamos los de mayor rendimiento, sería McDonald's y Nike. McDonald's y Nike, esto lo pasamos y
hacemos la composición del portafolio. McDonald's y Nike. Invertimos 50% en McDonald's. Y aquí por diferencia el otro 50%. Y aquí la sumatoria del 100%. Por diferencia sacamos lo que se va a invertir en Nike. Para calcular, primero que todo, para calcular el retorno y el riesgo es necesario considerar la covarianza y para ver cómo se mueven la relación que hay entre estos dos activos a través de la covarianza. Para ello lo hacemos con el Excel utilizando la opción de las herramientas de análisis. Si no lo tienen activado, lo activamos aquí en archivo, opciones, complementos de Excel y buscamos herramientas de análisis, le damos aquí, seleccionamos y disolvemos. Y así lo buscamos, inmediatamente en la pestaña de datos nos aparecen estas dos herramientas que vamos a utilizar. Primero, para calcular la covarianza, buscamos aquí en análisis de datos, covarianza, aceptar. Vamos a ver la covarianza de McDonald's y Nike. McDonald's y Nike, no importa el orden, con respecto a los signos, le indicamos que tiene un rótulo de filas, porque hemos empezado a seleccionar desde los títulos y le damos a aceptar. Nos lleva a otra pantalla en blanco donde tenemos la covarianza de Nike con Nike, Nike con McDonald's, y esta que está en blanco es McDonald's con Nike, que es lo mismo que Nike con McDonald's que tenemos acá. Esto lo copiamos y nos lo llevamos donde estamos haciendo la hoja de análisis. Le damos enter. Le damos el mismo formato. Y tengo la matriz de covarianza. Para sacar la correlación, igualmente nos vamos a datos, análisis de datos, coeficiente de correlación, aceptar. Nos pide también Nike y McDonald's. Rótulo en la primera fila, en una hoja nueva, aceptar. Aquí tenemos la correlación. La diagonal siempre va a ser 1, que es la correlación entre dos activos iguales. Tenemos la covarianza y la correlación y ahora tenemos que calcular el retorno del portafolio. En el retorno del portafolio podemos copiar para tenerlo de guía la fórmula del retorno del portafolio. Efectivamente traemos esta fórmula acá que nos dice que el retorno del portafolio, el retorno esperado,
Es la proporción que se invierte en el activo A multiplicado por su retorno promedio, que ya lo habíamos calculado, más la proporción que se invierte en el activo B multiplicado por su retorno promedio. Veamos entonces lo que voy a invertir en McDonald's multiplicado por su retorno, que ya lo habíamos calculado, más lo que invertimos en Nike multiplicado por su retorno. Enter. El retorno del portafolio semanal es 0.24%. 0.24%. Para calcular el riesgo, copiamos la fórmula. Clásica del riesgo del portafolio, donde nos dice que es la raíz cuadrada de la proporción de lo invertido en el activo A, es decir, en McDonald's, elevado al cuadrado, multiplicado por su varianza, más lo que se invierte en la opción 2, el activo 2, en este caso Nike, elevado al cuadrado, multiplicado por su varianza, más 2, el número 2, multiplicado por lo que se invierte en A por B, multiplicado por su covarianza. Hacemos la fórmula y tengo lo que invierto en McDonald's al cuadrado y lo multiplico por su varianza, la varianza de McDonald's, que ya la habíamos calculado, más lo que invierto en el segundo activo elevado al cuadrado multiplicado por su varianza, la varianza de Nike. Esta es la primera parte de la fórmula, más 2, el número 2, multiplicado por lo que invierto en McDonald's por lo que invierto en Nike, multiplicado por la covarianza de Nike y McDonald's, Nike y McDonald's, 0.0046 multiplicado por esta cantidad. Damos enter, pero luego tenemos que calcular la raíz cuadrada. Entramos a la fórmula, escribimos raíz todo eso entre paréntesis, le damos enter. 275 es el riesgo del portafolio. Eso también lo podemos calcular con una matriz dividiendo esta fórmula en 4 partes. La primera parte, lo que invierte McDonald's multiplicado por sí mismo, es elevarlo al cuadrado multiplicado por su varianza. Esta es la primera parte. La segunda parte es lo que invierto en el segundo activo, en Nike, multiplicado por sí mismo. Ahí ya estoy elevando al cuadrado multiplicado por su varianza de Nike. Acá tenemos lo que invertimos en McDonald's multiplicado por lo que se invierte en Nike multiplicado por la covarianza de Nike y McDonald's. Podemos tomarla de allí o simplemente buscamos la fórmula covarianza y es McDonald's con Nike. Como es 2 veces, se duplica para el siguiente cuadrante. Aquí hacemos
hacemos una sumatoria de esta matriz. Y aquí le calculamos la raíz cuadrada de ese sumatorio. Y tenemos 275. Son dos formas de cómo calcular el riesgo del portafolio, una utilizando la fórmula larga, la otra utilizando la matriz, y aquí calculando directamente la covarianza con el Excel. Cuando usamos la fórmula clásica, aquí utilizamos fue la covarianza de la matriz de covarianza que habíamos calculado. Ok, entonces el índice de desempeño es el retorno dividido entre el riesgo. Este es el riesgo que es la misma cantidad. Como vemos, tenemos un retorno de 0.24. Cuando vemos el número en medio de Nike, que era 0.23, y 0.26 de McDonald's, 0.24, ya que es un promedio ponderado. Y el riesgo del portafolio también es un número que está en el medio de 363 y 279, porque es un promedio ponderado. Ahora, ¿cómo saber cuánto invertir en cada uno? Al inicio, para hacer el cálculo, lo hemos estimado al 50 y 50%. Ahora vamos a determinar cómo, si en lugar de invertir 50 yo invierto 40%, el riesgo está en 275, me pasaría a 287, me aumenta. Pero si yo invierto 80 y 20, el riesgo me queda en 265, o sea, baja. Pero para saber la cantidad exacta que yo tengo que invertir, utilizamos la herramienta que se llama Solver. Aquí vamos a poner la opción 1. Opción 1, opción 2 y opción 3. Aquí tengo la variable que es estas tres variables. Para que no haya problema, retorno del portafolio y del riesgo del portafolio, y este es el índice de desempeño. Estas son las opciones que tenemos aquí. En la opción 1, al 50 y 50, el retorno es 0.24%. El riesgo es 2.75% y el índice de desempeño es 0.089. La opción 2 sería calcular con Solver. Vamos a disminuir el riesgo. ¿Cuál es la cartera? ¿Cómo debemos invertir para lograr disminuir el riesgo de 2.75? Nos vamos a datos, Solver, y aquí le decimos que el 275 lo minimice cambiando las celdas. La primera, porque ya lo de Nike está es por diferencia, y le damos resolver. ¿Qué me dice el Solver?
que para lograr disminuir el riesgo que estaba en 2.75 se puede bajar hasta 2.64, invertiríamos 73% en McDonald's y 27% en Nike. Entonces la opción 2 sería bajar el riesgo, bajaría a 2.64%. Esta opción sería McDonald's 73% y 27%. Este es 50-50. Y la opción 3 sería cómo yo puedo subir el índice de desempeño que estaba en 0.89. Aquí invirtiendo 27 y 73 me mejora un poquito, pero pudiera ser mejor. Y para eso aplicamos nuevamente Solver. Solver. Esta celda la quiero aumentar, maximizar, cambiando la primera. Resolvemos y aceptar. El Solver me dice que si invierto en McDonald's 81 y 19 puedo tener un riesgo de 265 y el índice de desempeño me mejora en 0.96. Y el retorno 0.25. Vamos a regresar a la segunda opción, nuevamente con el Solver. Aceptar. 27 y 73 o 73 y 27 serían el retorno igual 0.25%, 12 y 4 y 0.96. Aquí pareciera que la mejor opción sería invertir en la segunda opción, 73-27. Tengo un riesgo del portafolio de 2.64, menor de las tres opciones, y el índice de desempeño me aumenta a 0.96. En la opción 3 también el índice de desempeño es 0.96, el retorno sigue siendo 0.25%, pero el riesgo del portafolio me aumenta ligeramente. O sea que en esta opción por aquí iría la cosa en esta opción, que es la que vamos a tener que utilizar. Bien, entonces con esto hemos calculado con dos activos. Vamos a calcular dos activos más. Hicimos con Nike y McDonald's. Ahora vamos a ver cuáles son los que tienen el menor riesgo. El menor riesgo son de los activos que hemos calculado, es el de Procter & Gamble, 0.38, y Johnson & Johnson, que es de 2.41. Vamos a combinar estos dos activos para ver cómo sería el comportamiento o la distribución del portafolio. Johnson & Johnson.
Aquí vamos a seleccionar los datos, lo quitamos, insertar gráfico recomendado, el gráfico, vamos a poner un estilo similar al anterior, 50 y 50. La covarianza, nos vamos a datos, análisis de datos, la covarianza, y tenemos que las entradas serían Procter & Gamble, marca un error que deben ser continuas las columnas. Vamos entonces a copiarlo. Johnson lo cortamos también, lo pegamos justo al lado de la que vamos a ver. Vamos a datos, análisis de datos, covarianza, las columnas, el rótulo en la primera fila y aceptar. Completamos la matriz. Copiamos y la pegamos en el portafolio. La correlación, nos vamos a datos, análisis de datos, coeficiente de correlación, y seleccionamos la columna que vamos a analizar y aceptar. Copiamos a la siguiente hoja y ya tenemos la matriz de la covarianza y de la correlación. Ahora torno el portafolio, lo convierto en el
primer activo multiplicado por su retorno, más lo que invierto en el segundo activo multiplicado por su retorno. .15%. Un número medio de el retorno de ambos. Es un retorno ponderado. Arriba el portafolio. Vamos a poner la fórmula acá para la ayuda. Que sería lo que invertimos en el primer activo. Lo elevamos al cuadrado. Lo multiplicamos por su varianza. La varianza. Más lo que se invierte en el segundo activo elevado al cuadrado multiplicado por su varianza. Más 2 multiplicado por lo que se invierte en el primer activo multiplicado por lo que se invierte en el segundo activo multiplicado por su covarianza. A esto le calculamos la raíz cuadrada. Raíz $2.14. Si lo hacemos con la matriz sería primer activo por la misma cantidad por su varianza. Enter. Lo que invierto en el segundo activo por sí mismo por su varianza. Y acá tendríamos lo que invertimos en el primer activo por lo que se invierte en el segundo activo multiplicado por la covarianza. Esto lo duplicamos en el siguiente cuadrante. Aquí hacemos una sumatoria y aquí sacamos la raíz. La misma cantidad. Con esto validamos que el riesgo esté bien calculado. El índice de desempeño, retorno entre el riesgo. .070. Ahora con Solver vamos a determinar cuál es el portafolio del menor riesgo y el portafolio de mayor índice de desempeño. .15%, 2.14%, .071, 0.71. Aquí veamos entonces cómo se ve el comportamiento de lo que nos dice el Solver. Datos, el Solver.